Espectro plateado capítulo 35. Llamas negras. Weiss ajustó su posición en la silla para dejar que la sangre fluyera hacia sus piernas, que comenzaban a adormecerse después de cabalgar durante un tiempo. Actualmente estaba posicionada en el medio del convoy principal de la rebelión Omiyuri, junto al general Daichi y el capitán Ren, entre otros que no reconoció. Ruby flotaba sin decir palabra a su lado, con una expresión de preocupación enloquecedora en su rostro. Weiss quería preguntarle qué le pasaba, o incluso mirarla para hacerle saber que estaba preocupada, pero sería sospechoso si seguía mirando claramente hacia su derecha. En cambio, tuvo que conformarse con mirar brevemente cada minuto más o menos. A su alrededor, hombres y mujeres estaban muy animados mientras se alejaban del peligro que se cernía sobre la capital. Weiss podía entender ese sentimiento. Aunque sabía que eran lo suficientemente pequeños como para escabullirse, tener al enemigo a un día de marcha de distancia era estresante. El general Daichi parecía estar en paz incluso con todo el ruido y el clamor que lo rodeaba, aunque Weiss podía sentir sus ojos oscuros observando cuidadosamente todo el convoy cada minuto más o menos. Ren, por su parte, parecía tranquilo, aunque un poco ansioso. En cualquier otra persona no lo habría notado, pero Weiss podía verlo fácilmente gracias a su naturaleza tranquila habitual, como una gota de tinta que aparece más vívidamente en una página en blanco. No era difícil adivinar por qué estaba preocupado. En el breve tiempo que los había conocido, había tenido la sensación de que Ren y su subordinada Nora eran inseparables. Y Nora estaba actualmente en otro convoy, con el general Nikos y la compañía mercenaria Mono de Piedra. El otro convoy era mucho más pequeño que el principal, aunque todavía era lo suficientemente grande como para defenderse de cualquier Grimm con el que pudieran encontrarse con bajas mínimas. El motivo de la caravana separada era, hasta donde Weiss sabía, reunirse con espías. Sería imprudente permitir que toda la rebelión conociera la identidad de sus espías, por lo que solo se envió a aquellos en quienes se podía confiar. El general Nikos se reuniría con los espías en la cercana aldea de Shion antes de unirse nuevamente en el lugar donde establecerían su nueva base de operaciones. Hace un tiempo agradable hoy, ¿eh? Weiss escuchó a un capitán cercano con una barba gris que le llegaba hasta el ombligo murmurarle a un teniente que parecía tener la edad de Ruby, si es que la tenía. Ese era el triste estado de la rebelión. Veteranos retirados y jóvenes sin experiencia se vieron obligados a tomar el mando debido a la falta de mano de obra. A su alrededor, los rebeldes hablaban de cosas sencillas. Querían ver a su familia, que sentían alivio por estar más lejos de Mistral. Una joven manifestó su interés en practicar su magia y más de una habló de sí misma en susurros. Durante todo ese tiempo, intentó permanecer impasible, esforzándose por evitar que cada músculo de su rostro se arrugara para no parecer débil. Necesitaba desempeñar su papel y dar la impresión de ser una caballero inquebrantable de Atlas, como Pyrrha y Yatsuasi le habían aconsejado. Ren se acercó a ella y su caballo se acercó tan silenciosamente que Weiss habría saltado si no hubiera notado que Ruby reaccionó primero. El hombre de cabello negro le dedicó una pequeña pero amable sonrisa. ¿Nervioso? ¿Cómo lo pudiste saber? Es sutil. Haces un buen trabajo ocultándolo. Pero estás apretando los puños con tanta fuerza que podría oírlo desde allí atrás, susurró para no permitir que los soldados de a pie cercanos se enteraran de su conversación, un acto por el que Weiss estaba agradecido. ¿Así de fuerte, eh? No, simplemente tengo un oído excelente. Yo lo creería. ¿Por qué estás tan nervioso? Preguntó con curiosidad. Al menos Weiss pensó que era curiosidad. Después de todo, era difícil descifrar. Weiss simplemente se encogió de hombros. ¿Por qué no hay nada que temer? No soy un gran líder ni un noble caballero, pero me han pedido que desempeñe esos papeles si quiero alcanzar mis propios objetivos. Sin mencionar el terror general que siento al pensar en oponerme a uno de los 4 grandes reinos. Ren arqueó una ceja. Huiste de tu padre, y no es muy exagerado decir que tiene un poder y una influencia aproximadamente iguales a los de los reinos. ¿No es lo mismo? No lo es, negó la ex heredera. Escapé de mi padre. Me escabullí de su vista y encontré formas de protegerme de su búsqueda aliándome con Vale. Nunca intenté usurpar su puesto.
Simplemente lo dejé para perseguir mi propio objetivo. La expresión de Ren se volvió ilegible. ¿Y cuál es exactamente tu objetivo?, murmuró el hombre de ojos rosados, tan silenciosamente que Weiss apenas lo escuchó. El ligero dejo de sospecha en su voz hizo que a Weiss se le helara la sangre. La expresión severa de Ruby abandonó su rostro, siendo rápidamente reemplazada por preocupación mientras miraba entre los dos mientras Weiss gritaba internamente, rogando a sus músculos faciales que no revelaran su ansiedad ante su pregunta y mirada inquisitiva. Es una pregunta extraña. Mis objetivos son míos, aunque, como ya he dicho, tengo intención de traducir el libro de mi abuelo. Ren parecía querer decir algo más, pero la oportunidad le fue robada cuando el general Yatsuashi Daichi gritó desde su caballo detrás de ellos. «Déjenlo pasar». La conversación en voz baja les había hecho perderse el leve alboroto que se produjo cuando un hombre se abrió paso entre el convoy, intentando gritar por encima del estruendo que tenía un mensaje. Ante las palabras del hombre gigante, las masas se separaron y permitieron que el hombre se acercara. En cuanto se acercó, Weiss oyó a Ren respirar profundamente. Le llevó un momento comprender por qué. El hombre vestía una túnica blanca sencilla con un abrigo rojo oscuro que había visto días mejores. Su cabello era del mismo rojo intenso que su abrigo y sus ojos eran de un verde brillante. Weiss lo reconoció como el segundo al mando de la compañía mercenaria Mono de Piedra. «Scarlett, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí?», preguntó Ren con voz tranquila. Sin embargo, Weiss y los rebeldes de alto rango que se encontraban cerca se dieron cuenta de que estaba intentando tragarse el miedo. El hombre jadeaba, tenía el rostro enrojecido y el sudor le caía por la frente. Rápidamente pudo enderezarse y responder con una declaración dirigida a Yatsuashi. «General Daichi, señor. Un número desconocido de soldados ha rodeado la aldea de Shion. Cuando llegamos, la aldea ya había sido destruida. Cuando nos acercamos, estábamos rodeados. Nora y el jefe ayudaron a romper la formación y me permitieron escapar para darle una advertencia». En cuanto terminó de decir lo que estaba diciendo, cayó de rodillas y respiró profundamente, estremeciéndose. Mientras lo hacía, el pánico empezó a llenar el aire mientras la multitud que lo rodeaba comenzaba a murmurar y a jadear entre sí. Weiss miró a los capitanes cercanos y vio distintos estados de pánico en sus rostros. Solo el general permaneció impasible, aunque por la sombra que se dibujó en su rostro se notaba que estaba destrozado por la noticia. Pero debido a su función tenía que dar un paso al frente, por lo que respiró profundamente y soltó un grito fuerte. Todos en silencio. Gritó, y a Weiss no le habría sorprendido que la gente de la capital hubiera oído el grito. «Entiendo tu preocupación, pero por ahora debemos continuar nuestra marcha. Montaremos el campamento como estaba previsto. Por ahora es todo lo que podemos hacer». Ren bajó la cabeza al oír sus palabras, al igual que varios rebeldes cercanos, pero ninguno se pronunció en su contra. Por ahora, simplemente debemos rezar para que nuestros aliados resistan hasta que estemos seguros de que podemos rescatarlos. Weiss reflexionó sobre sus palabras mientras el convoy comenzaba a avanzar, con algunos capitanes a cargo y haciendo que la gente reanudara la marcha después de escuchar noticias devastadoras. Una fuerza de tamaño desconocido que rodeaba a uno de sus mejores generales, así como a algunos de los mejores guerreros de la rebelión. No era difícil entender por qué. Si tuviera que adivinar, diría que soy una de las luchadoras más hábiles aquí en este momento. No es una fanfarronería, sino una triste verdad. Tal vez el general Daichi o Ren podrían ser mejores, pero aparte de eso, todos los mejores luchadores de la rebelión están actualmente atrapados en una trampa. Esto es malo, pensó para sí misma. Si su incorporación a la rebelión cambiaría el curso de la guerra, como creía Pirra, entonces esta emboscada haría que todo volviera al punto inicial, o incluso los dejaría en peores condiciones. Una derrota tan pronto después de su victoria contra los Nukelave los privaría de impulso y los haría parecer ineptos. Pero tal vez no tenga que ser así, propuso. «Tú, tráeme un mapa». Le gritó una orden a una chica rebelde cercana, la que Weiss había oído hablar de magia antes. La morena la miró dócilmente antes de ponerse firme y salir corriendo.
Cuando la chica regresó con un pergamino que mostraba un mapa topográfico de la región, Ruby, Ren y el general Daichi le enviaron miradas curiosas, pero él no les prestó atención, salvo un breve contacto visual con Ruby. En cambio, estudió el mapa y pensó para sí misma. Murmuró. Ruby flotó hacia ella rápidamente y miró por encima de su hombro. Una mirada le mostró que el fantasma estaba absorbiendo rápidamente la información, prestando mucha atención a la gran colina al norte que separaba el camino en el que estaban y la aldea de Shion. ¿Qué sucede, Lady Shne?, preguntó el general Daichi, deteniendo su caballo y poniéndose a su lado. Algunos oficiales se giraron para mirarla mientras él hablaba, junto con muchos de los soldados rasos, pero Weiss apenas se dio cuenta, demasiado absorta en el mapa mientras ella respondía. No tiene sentido. Si querían emboscar al general Nikos, no había necesidad de rodear la aldea. Hay grandes colinas al norte y al sur de Shion, demasiado grandes para que nuestros aliados pudieran huir hacia arriba de manera efectiva. ¿Por qué no colocaron simplemente algunos arqueros en la cima de las colinas y cargaron desde el este y el oeste? Eso lograría el mismo efecto y sería un uso más eficiente de la mano de obra. El general Daichi reflexionó sobre esta cuestión antes de ofrecer una explicación. Quizás querían asegurarse de que nadie escapará. Un recinto completo hace que sea mucho más difícil escabullirse. Pero también es más fácil abrirse paso. Eso es lo que hizo Scarlett, después de todo. Y el hecho de que no enviaran soldados tras él para evitar que nos avisara también es sospechoso, continuó Weiss, con la mirada recorriendo el mapa mientras Ruby señalaba algo que no había visto. ¿Será que simplemente están más interesados en matar al general Nikos?, sugirió un oficial de bigote blanco. Tal vez. O tal vez esto no sea una trampa en absoluto, murmuró Weiss antes de mirar a Scarlett. Dijiste que la aldea ya estaba quemada cuando llegaste. El hombre, que había estado bebiendo con avidez agua de un destello que alguien le había dado, asintió. Sí. Cuando llegamos, no había más que cenizas y escombros. ¿Y de qué dirección vino el cerco? Lo primero que vimos fue que se movían para rodearnos desde el este. Ya veo. Entonces no era una trampa, declaró Weiss, más que nada para sí misma. ¿Cómo estás seguro?, preguntó un teniente con orejas de mapache, pero Ren le tendió la mano para que se detuviera. Si esto fue una emboscada, es una mala idea. Atacaron desde el este, donde el bosque es menos denso, lo que significa que su círculo tardaría en formarse, mencionó Weiss el detalle que señaló Ruby. ¿Y por qué quemarían la aldea antes de activar su trampa? Eso no correría el riesgo de alertar al general Nikos. Yatsuashi dejó escapar un de barítono mientras se sostenía la barbilla. Pyrrha es famosa por su honor. ¿Apostaban a que se arriesgaría para intentar salvar a los inocentes? Ren negó con la cabeza. No, estoy empezando a entenderlo. Hay demasiados agujeros en su plan para que eso sea así. Esto no puede haber sido una trampa. Weiss asintió con la cabeza. Lo más probable es que este enemigo desconocido haya destruido a Shion y luego haya visto el otro convoy que se dirigía hacia allí y haya decidido intentar atraparlos en el último minuto. Así que o son bandidos o un pequeño batallón de soldados. Yatsuashi reflexionó sobre esa información por un momento antes de hablar. Ya veo. Son buenas noticias. Con suerte, el general Nikos podrá ganar tiempo hasta que podamos entrar por el este. Weiss miró el mapa. Si se acercaban desde el este, tendrían que retroceder durante una hora antes de dar una vuelta y viajar media hora más para llegar al pueblo. La ruta más directa era desde el sur, por una colina densamente arbolada, pero esa rara vez era una buena estrategia. ¿Qué tal si vamos al norte para atacar desde el lado sur?, recomendó Weiss, para gran sorpresa de los rebeldes que le escucharon. ¿Hablas en serio? Sería un suicidio, gritó Scarlett. Aunque solo haya unos pocos soldados en la colina, aún tienen la posición elevada. Y el bosque es tan denso que probablemente nos perderíamos. Pero si esperamos, la general Nikos podría no durar mucho. Solo tiene un puñado de aliados con ella, replicó otro capitán. Si intentáramos tomar por asalto esa colina, nos matarían incluso una docena de arqueros. Es demasiado arriesgado.
No podemos quedarnos esperando mientras uno de los mejores generales que hemos tenido es rodeado y asesinado. Sea razonable. Es mejor perder solo un general que ambos. ¿Qué sentido tiene luchar si no asumimos riesgos? Nunca ganaremos si solo luchamos batallas que sabemos que podemos ganar. Existe el riesgo y luego está el suicidio. No seas tan imprudente. Basta. Gritó Yatsuashi. El silencio se apoderó del convoy, e incluso los soldados que se encontraban en los extremos dejaron de murmurar y prestaron atención al gentil gigante. El general Daichi respiró profundamente y negó con la cabeza. No podemos correr ese riesgo. No sabemos lo suficiente como para correr un riesgo tan grande como cargar contra nuestros enemigos cuesta arriba. Y aún no sabemos si tu teoría de que se trata de un pequeño batallón es correcta. Esto podría ser una trampa diseñada para atraparnos a todos. Nos acercaremos desde el este. Wei suspiró profundamente y enrolló el mapa. Confiaba en las observaciones de Ruby y de ella. Estaban siendo demasiado cautelosas y Pirra podría pagar el precio. Pero era algo con lo que tendría que vivir. Al menos, eso era lo que intentaba decirse a sí misma. Pero cuando miró a Ruby, sintió que su frustración aumentaba. Comprendió que era un riesgo, pero que valía la pena correrlo. En su mente, era simple. Si quería salvar a Ruby, tenía que conseguir el libro. Si quería conseguir el libro, tenía que salvar a Pirra. Un recuerdo de su conversación con Pirra le vino a la mente. ¿Por qué quiero salvar a Ruby? No es solo porque es mi amiga. ¿Por qué lucho tanto por ella? ¿Cuál es mi propósito? ¿Mi razón para luchar? Mientras reflexionaba sobre estas cosas, sus puños se apretaron como bolas al comprender lo que había sucedido. Sin Pirra, probablemente nunca encontraría las respuestas. Así que ni siquiera era una opción. General Daichi, señor. Gritó, desmontando de su caballo. Con su permiso, permítame liderar una pequeña compañía colina arriba hacia el norte a través del bloqueo enemigo. Wei sacó su espada y la dirigió hacia la gran masa oscura cercana que lo separaba de Shion. Yatsuashi se giró para mirarla y miró hacia la colina. Sacudió la cabeza y suspiró. No. Nos falta información para emprender un asalto a gran escala. Y con la ventaja que tiene el enemigo, no arriesgaré la vida de mis soldados en una misión suicida. Wei apretó los dientes y se negó a aceptar la orden. Entendía el motivo, pero sabía que no había forma de que esto pudiera haber sido una emboscada. Fue demasiado apresurado y descuidado. Había estado en Shion brevemente hacía menos de 2 semanas y el terreno no se prestaba bien a la estrategia de envolvimiento del atacante. Pero ¿cómo puedo lograr que el general Daichi me escuche? Si existe la más mínima posibilidad de que esto sea una trampa, no me escuchará. Es demasiado cauteloso. Pero esa es una razón más para salvar a Pirra. Esta rebelión nunca ganará si él se niega a correr riesgos, pensó Weiss, mordiéndose el labio con tanta fuerza que le salió sangre. Yatsuashi la miró fijamente mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad, al igual que casi toda la compañía. Ella acababa de incorporarse y ya estaba discutiendo con la autoridad. No era sorda a los susurros de la multitud que la rodeaba, pero uno en particular le llamó la atención. Weiss, tengo una idea. Le susurró Ruby al oído. Un breve movimiento de su ceja le indicó al fantasma que la habían escuchado. Si el general no quiere sacrificar a sus hombres, ¿qué tal si usamos a otra persona para romper su bloqueo? O algo más. El noble atlesiano rápidamente entendió lo que estaba diciendo. Durante su estancia en Shion, les habían aconsejado no alejarse demasiado del pueblo hacia el sur, por miedo a molestar a la gran manada de Grimm que vivía en los densos bosques. General, si no me presta sus hombres para romper el bloqueo, lo aceptaré, pero permítame ir sola y abrirme paso, exclamó Weiss con confianza, para gran sorpresa de todos los que la oyeron. ¿Completamente solos? ¿En qué demonios están pensando? Incluso si son solo una docena, como dicen, serán masacrados. Gritó en voz alta un oficial cercano. Muchos más gritos resonaron entre la multitud, pero Yatsuashi los silenció levantando la mano, lo que permitió que Ren hablara. Weiss, ¿qué estás planeando?
Preguntó con una expresión indescifrable en su rostro, sus ojos rosados llenos de una extraña mezcla de vacilación y esperanza. Echó un vistazo al general, que le hizo un gesto con la cabeza para que hablara, y ella le explicó. Hay una manada de Orsay anidando justo en la base occidental de la colina. Cuando viajaba por Xion, me advirtieron sobre eso. Muchos de los soldados de los alrededores captaron lo que estaba diciendo, pero una gran parte de ellos parecía asustada. Planeo atraerlos para que luchen contra el bloqueo y usen el caos para abrirse paso. Yatsuashi reflexionó sobre sus palabras y miró a su alrededor. Dejó escapar un largo HMMM mientras se acariciaba la barbilla, pero se detuvo cuando Ren le puso una mano en el hombro. Por favor. A petición de su capitán, dejó escapar un sonoro suspiro. Muy bien. Ren, acompaña a Schne en su tarea. Cualquiera que quiera ir con ellos, puede irse. Pero debes saber que si te metes en problemas, no podremos rescatarte a tiempo. Vamos. Ante esto, Yatsuashi espoleó a su caballo y giró hacia el este, con la mayor parte de la compañía siguiéndolo. Al final, solo quedaron Weiss, Ren y una docena más. Con un profundo suspiro, Weiss se volvió para mirarlos. Entonces, ustedes son los que están dispuestos a arriesgar sus vidas en lo que ellos consideran una misión suicida. Si tuviera que dar su evaluación honesta de los soldados que tenía frente a ella, no era muy buena. En su mayoría eran hombres y mujeres mayores, con algunos jóvenes de aspecto imprudente de la edad de Ruby entre ellos. Es un riesgo que acordamos cuando nos unimos. Aquí, dentro de 3 meses, no importa. Estaremos muertos de todos modos. Un hombre mayor se encogió de hombros. Ren negó con la cabeza. Nadie morirá hoy. Lo prometo. No los llevaremos por mal camino. A pesar de su tono tranquilo y expresión plácida, sus palabras transmitían una energía que animaba a los soldados. Enfrentándose a Weiss, preguntó, ¿cómo queremos hacer esto? Weiss miró fijamente al puñado de soldados que estaban temporalmente bajo su mando. Mientras se esforzaba por recordar cada lección de táctica que había recibido, sabía que tendría que tener alguna idea de sus capacidades. ¿Quién puede usar magia? 2 soldados se adelantaron. Un hombre mayor con el pelo rojizo que se estaba volviendo gris y la joven morena que le había traído el mapa. Soy una novata, pero puedo lanzar algunos hechizos. Aunque la mayoría son magia inherente. No conozco ningún glifo, dijo la morena. He aprendido algunas cosas durante el tiempo que he pasado con los rebeldes. Puedo hacer algunos glifos, pero no esperes que lo haga rápido. Ya no soy joven, explicó el hombre. Weiss asintió. Eso era más de lo que esperaba. Bien. Ahora, ¿quiénes son los corredores más rápidos? 3 jóvenes levantaron sus manos. Vosotros estáis con Ren. Llamaréis la atención de los Grimm. Formad un relevo. Uno de vosotros acompañará a Ren antes de trepar a un árbol y dejar que el siguiente lo aleje para conservar su energía. Pasad vuestro equipo para que no os sobrecarguéis. ¿Y el resto? Preguntó Ren. Envainad vuestras armas. Coged algo grande para protegeros. Los escudos de torre serían lo mejor, pero los troncos caídos o las piezas de armadura de repuesto también sirven. Nuestro trabajo será mantener distraídos a los soldados de la colina. Los magos y yo atraeremos su atención hacia nosotros, lo que permitirá a Ren guiar a los Grimm hasta ellos de forma segura. ¿Esto realmente funcionará? Preguntó el joven mago. Weiss intercambió una mirada con Ren y una breve mirada con Ruby antes de responder. Eso depende de ti. Ahora, movámonos. ¿Puedes formar un glifo de escudo? Le preguntó al mago mayor, quien asintió vacilante. Los 3 avanzaban por la espesa maleza ligeramente por delante del resto del grupo para acercarse sigilosamente. Sin embargo, la pronunciada pendiente de la colina y las numerosas espinas lo dificultaban. No es muy grande, pero sí. Aunque no será muy fuerte. ¿Podrá sobrevivir a una andanada de flechas? Sí. Unas cuantas descargas. Yo diría que unas 3 o 4. Pero cuando llegamos a su alcance, nos llenamos de flechas antes de que tuviera la oportunidad de disparar. Está bien. Llamaré su atención primero desde la izquierda, mientras tú y ella se acercan sigilosamente desde la derecha.
Tenemos que parecer convincentes, como si tuviéramos una estrategia para abrirnos paso. ¿Entendido? Ambos asintieron, pero la chica morena levantó la mano dócilmente. Cuando Wei se giró para mirarla, ella habló. ¿Qué tipo de hechizos debo usar? Bueno, deberíamos evitar el fuego. Es lento y corremos el riesgo de incendiar el bosque. El fuego mágico tiende a apagarse más rápido que el natural, pero aún así es un riesgo que preferiría no correr. Si conoces algún hechizo de relámpago, te lo recomiendo. De lo contrario, usa magia más simple. Los dos asintieron ante sus palabras, prestando mucha atención a sus palabras. Wei podía notar que estaban nerviosos. Las manos de la morena estaban pálidas por la fuerza con la que sujetaba su bastón, mientras que el anciano tenía un ligero temblor en el paso. ¿Cuáles son sus nombres? Preguntó Wei mientras seguían subiendo la colina. Ámbar, señora. Ámbar Otoño. Me llamo Brunswick. Bartleby Brunswick. Bien. Gracias por acompañarme, Amber, Bartleby. Sé que da miedo, pero prometo que podemos ganar. Mientras Weiss intentaba animarlos, una mancha plateada salió disparada del bosque. Weiss, estás casi a tiro. Había unos 20 de ellos por lo que pude ver, pero puede que haya más escondidos en el bosque, informó Ruby con una mirada nerviosa en su rostro. Weiss asintió sutilmente hacia ella. Eso era más o menos lo que ella esperaba. ¿Estamos seguros de que es una buena idea? Preguntó Ruby con una mirada preocupada en sus ojos plateados. Weiss miró hacia atrás y vio que Amber y Bartleby estaban distraídos mirando alrededor del bosque antes de responder. Esto fue en gran parte idea tuya. Susurró. La expresión de Ruby se ensombreció. Sí, pero aún así. ¿Y si los lastimas? ¿Y si te lastiman? ¿Y si tienes que? Se quedó en silencio. Weiss quería hablar más, pero había llegado al punto sin retorno. Más allá del siguiente arbusto, sería visible. Se detuvo y se giró para mirar a sus subordinados. ¿Estás lista? Recibió dos asentimientos asustados pero decididos como respuesta y sonrió débilmente. Sé que estás marcada, pero confía en mí. Sigue mi ejemplo y saldremos bien. Ahora, espera la señal y luego muévete. En ese momento se dio la vuelta y sacó su espada. Canalizando polvo de gravedad en su espada, cargó a través del arbusto. La cima de la colina estaba más abierta, con el sotobosque reemplazado por una maraña de raíces de árboles gruesos esperando hacerla tropezar. Unos 30 metros más adelante había una fila de arqueros que lanzaron fuertes gritos al verla salir corriendo del arbusto. Cualquier intento de acortar la distancia la obligaría a lidiar tanto con las raíces como con los arqueros, y huir la dejaría expuesta. Pero no se dirigía hacia adelante, sino que giraba hacia la izquierda, prestando mucha atención a las raíces para evitar tropezar y morir patéticamente. Se agachó detrás de un árbol lo suficientemente espeso como para cubrirla y escuchó el sonido del actor de 4 flechas que chocaban contra el bosque. Con un suspiro para calmar sus nervios, salió disparada. Tan pronto como lo hizo, varias flechas volaron directamente hacia ella, sus emisores habían esperado a que ella se revelara. Pero Wei simplemente sonrió y hundió su espada en el suelo, creando un gran pulso alimentado por polvo. Rápidamente quitó su espada del suelo y construyó un glifo de escudo para bloquear la siguiente andanada de flechas, que rebotaron como si golpearan una roca. Ahora estaba a unos 70 pies de distancia, lo que limitaba los glifos que podía usar. Solo había una cantidad determinada que coincidiera con el alcance y la velocidad que necesitaba. Un rayo amarillo brillante hecho con el polvo de Nirtenaster disparó un rayo en el pecho de un arquero que se desplomó. Una ráfaga de luz blanca alcanzó el brazo de un arquero que gritó de dolor. Varias piedras salieron disparadas del suelo antes de ser lanzadas con suficiente fuerza para romper las costillas de 2 arqueros. Mientras llamaba la atención de los soldados, vio aparecer una barrera mágica a su derecha. Un rayo de luz azul salió disparado de la punta del bastón de Amber y acertó a un arquero que no los había notado. Los labios de Wei se curvaron hacia arriba mientras dibujaba 2 glifos más para continuar su asalto. Los arqueros estaban desorganizados, presas del pánico y disparando tiros que pasaban de largo de ambos grupos mientras los hechizos salían disparados rápidamente del estoque de Weiss y del bastón de Amber.
pero había un pequeño problema. Los herían, pero no les hacían daño letal. La mayoría de las veces, los soldados alcanzados por los misiles de Amber se levantaban después de unos segundos antes de continuar con su ataque. Weiss tenía más suerte y dejaba heridas duraderas, pero ni siquiera ella lo hacía muy bien a esa distancia. Finalmente, apareció una figura y comenzó a gritar en voz alta desde lo alto de la colina, reorganizando a los arqueros en una línea y restableciendo el orden entre los soldados en pánico. Ese debe ser su capitán, pensó Weiss. Consideró brevemente la posibilidad de eliminarlo, pero decidió no hacerlo. Al darse la vuelta para huir, vio que Ruby se dirigía hacia ella como una masa de llamas plateadas. El espectro plateado se reformó rápidamente y tenía una mirada preocupada en sus ojos. Es Bartleby. Está a punto de rendirse. No lo lograrán. Weiss se maldijo a sí misma antes de cambiar de dirección para atacar a sus subordinados. Las flechas se clavaron en las raíces que la rodeaban, pero ella se agachó y las esquivó, utilizando los árboles para proporcionar breves ventanas de protección. Sin embargo, al acercarse a ellos, cometió un error. Su desesperada carrera solo atrajo más atención hacia el dúo, y era obvio, incluso desde la distancia, cuánto luchaba Bartleby por mantener su glifo. Su respiración agitada mientras presionaba la mano contra el suelo atrajo la atención de los arqueros. Más de una docena de flechas volaron hacia él, rompiendo su glifo de barrera y dejándolos expuestos. Afortunadamente, el fallo del glifo hizo que las flechas se desviaran de su curso, lo que les dio una breve ventana de oportunidad que Weiss aprovechó de inmediato. Sacó un cristal de polvo verde de su bolsillo, lo aplastó con la mano antes de arrastrarlo por su espada, cubriéndolo con un polvo que comenzó a girar violentamente. Al avanzar, el polvo del viento creó un ciclón en miniatura que salió disparado de la punta de Mirternaster hacia el suelo entre ellos. La pequeña explosión de fuerza envió a Amber y Bartleby a volar en diferentes direcciones, lo que les permitió evitar ser atravesados por las flechas que impactaron donde acababan de estar. Bartleby se puso de pie a toda prisa y logró esconderse detrás de un árbol, pero Amber tuvo dificultades para levantarse en el terreno irregular. Con un jadeo de miedo, se dio la vuelta a tiempo para ver la docena de flechas que volaban hacia ella. Weiss y Ruby gritaron y extendieron una mano hacia la joven que estaba paralizada por el miedo. Sintiendo una atracción familiar, Weiss comenzó a traer el aura de Ruby hacia ella, envolviéndose en las familiares llamas plateadas. Vertiendo la mayor cantidad posible de su aura compartida en sus piernas, se lanzó hacia adelante. Llegó justo a tiempo para arrojarse frente a Amber, lo que permitió que las flechas golpearan su espalda blindada. La armadura de plata encantada fue capaz de absorber gran parte del impacto, y la mayoría de las flechas rebotaron sin causar daño. Pero algunas lograron cortar partes de la armadura más ligera y provocaron delgadas líneas de sangre. Algunas incluso lograron rozar a Amber, quien se encogió frente a ella con una expresión de asombro y miedo. ¿Puedes moverte?, le gritó Weiss a Amber, quien asintió en silencio. Entonces muévete. La joven maga asintió y se escondió detrás de un árbol, dejando espacio para que Weiss se escondiera junto a ella. La ex heredera siseó de dolor mientras presionaba su espalda contra la corteza. Su armadura encantada pudo haber evitado que la atravesaran y absorbió gran parte del impacto, pero no lo detuvo todo, y pudo sentir que se formaban múltiples moretones. ¿Qué hacemos?, gritó Bartleby desde su escondite, aullando cuando una flecha pasó zumbando junto a su nariz. Amber se giró para mirarla con expresión esperanzada, pero Weiss simplemente apretó los dientes. Su plan dependía de que pudiera darles una señal a los soldados restantes. «Maldita sea. Cúbreme», ordenó antes de salir disparada, todavía envuelta en las llamas de Ruby. Podía sentir que la fuerza que compartían empezaba a fallar, pero Weiss siguió adelante. Cuando Amber lanzó un rayo con su bastón y Bartleby disparó una masa de barro y maleza hacia los soldados, Weiss hizo su movimiento. Dibujó rápidamente un glifo en el aire, golpeó con la palma hacia arriba y vertió su aura mixta en el glifo que comenzó a girar y emitir un agudo chillido. Los hombres en la cima de la colina comenzaron a taparse los oídos para bloquear el ruido mientras Amber y Bartleby se retorcían de dolor.
A su señal, los miembros restantes de su compañía salieron de entre la maleza, agarrando troncos partidos y tablones sueltos atados entre sí. Uno incluso tenía un chaleco de malla con 2 lanzas que lo atravesaban para tensarlo. Los recién llegados llamaron la atención de los soldados, que se recuperaron rápidamente y comenzaron a acribillar a los rebeldes que se acercaban. Afortunadamente, sus escudos improvisados pudieron resistir una descarga, lo que les dio tiempo para esconderse detrás de los árboles. Con la llegada de los recién llegados, las probabilidades parecían mucho más favorables. Con todos los arqueros que habían logrado incapacitar, solo quedaban 2 arqueros por cada rebelde. Mucho mejores probabilidades. Wei se agachó detrás de una roca cubierta de musgo y dejó escapar un suspiro al sentir que el aura de Ruby se apagaba. Los soldados miraron confundidos mientras las llamas plateadas que la cubrían se desvanecían. Unos cuantos susurros llegaron a sus oídos, pero no les prestó atención y se concentró en la chica fantasmal que cayó de rodillas. Wei sintió una punzada de remordimiento mientras miraba a Ruby, pero lo disimuló. Podría sentirse mal más tarde. Ahora mismo tenía que asegurarse de que todos salieran de esta situación. Asintiendo con la cabeza hacia los soldados, salió corriendo de su escondite y corrió hacia un árbol cercano. Tan pronto como lo hizo, varios otros siguieron su ejemplo, saliendo de sus escondites y usando sus escudos improvisados para protegerse de las flechas. Necesitaban dar la apariencia de que se acercaban mientras Ren se dirigía hacia la cima de la colina. Dirigir a los soldados ligeramente hacia el este significaba que sus espaldas quedarían expuestas a los Grimm, por lo que Weiss ordenó a sus soldados que intentaran abrirse camino hacia la derecha. Desde la perspectiva de los arqueros, seguramente parecían desesperados. Se lanzaban de un lado a otro, tratando de avanzar poco a poco, pero no conseguían casi nada de terreno. Pero cuando Weiss vio a 2 de los 3 jóvenes que había enviado con Ren, supo que su plan estaba funcionando. Se arrojó al suelo para cubrirse junto a uno de los corredores, se puso de pie y se sacudió las ramitas y las hojas del cabello. Informe. El joven hizo un saludo descuidado. Señorita. El señor Ren y nuestro amigo Hai están en camino, con alrededor de media docena de Grimm tras sus pasos. La mayoría eran de aspecto sesno, pero uno de ellos era más grande y puntiagudo. Una osa mayor. Debe ser la líder de la manada. Lo mejor sería que el enemigo consiga acabar con ella. No estoy seguro de que nadie más que Ren o yo pueda competir con ella, reflexionó Weiss. Buen trabajo, soldado. Descansa aquí un minuto. Parece que ganaremos después de todo. El joven asintió y sonrió aliviado. Weiss asintió y salió corriendo de su escondite. Era mejor que la vieran para evitar que los soldados sospecharan. Mientras lo hacía, vio 2 figuras detrás de los arqueros. Sacudió el cuerpo hacia un lado para esquivar una flecha y sonrió al ver a Ren y a su compañero pasar corriendo junto a los arqueros, que se dieron la vuelta en estado de shock. Escuchó gritos de pánico mientras lo hacían y casi inmediatamente se dieron la vuelta para enfrentarse a la manada de Grimm que estaba detrás de ellos. Ren se detuvo junto a ella, le hizo un gesto con la cabeza antes de tensar el arco y disparar una flecha. Su compañero fue mucho menos elegante, tropezó con una raíz y rodó hasta la mitad de la colina. ¿Tienes alguna lesión?, preguntó Weiss, a lo que Ren negó con la cabeza. Aparte de su orgullo herido, bromeó con un movimiento de cabeza hacia el joven caído. Weiss se sorprendió un momento al ver que Ren, de entre todas las personas, había hecho una broma antes de reírse entre dientes. ¿Y tú? Algunos raspones y moretones. La mayoría en mí, añadió, a lo que Ren le dirigió una mirada evaluadora. Parecía, impresionado no era la palabra adecuada para describirlo. Era una mirada extraña, y no era la primera que había recibido de él. Dirigieron su atención hacia la cima de la colina, donde los arqueros habían dejado a un lado sus arcos y estaban tratando de luchar contra los Grimm con lanzas y espadas, con poco éxito. Solo 2 de los 6 Grimm habían sido asesinados, y solo quedaban 6 soldados. No digas eso. Son 4 los que huyen, corrigió Weiss. El cuarteto había abandonado a sus camaradas, para su aparente disgusto, a juzgar por los gritos de cobardes.
Desafortunadamente, Weiss reconoció a uno de los soldados que huían como el líder. Ren. Haz que los soldados ayuden a matar a los Grimm. Voy tras ellos. Gritó Weiss, señalando al capitán que se retiraba antes de despegar. Ren no tuvo oportunidad de responder, pero Weiss vio que la confusión en sus ojos daba paso a la comprensión. Tengan cuidado. Gritó antes de ordenar a los rebeldes que dejaran a un lado sus escudos improvisados y cargaran colina arriba con él. Perdió 3 flechas en rápida sucesión, mató a una osa y cegó a la osa mayor. La tercera que Weiss vio se enroscó y clavó su pata en el suelo, pero no vio más cuando entró en la maleza del lado norte de la colina. Finalmente, el estruendo de la batalla se apagó mientras ella se agachaba y se deslizaba entre las ramas y las raíces, mientras Ruby se movía entre los arbustos que tenía delante y le indicaba qué camino tomar. Ni siquiera había tenido que pedirle al fantasma que lo hiciera. «Están girando a la derecha», exclamó desde adelante. Weiss asintió y dio un giro más brusco para intentar acortar la distancia. Los 4 solo podían moverse tan rápido como su miembro más lento, pero ella aún no estaba dispuesta a darles la oportunidad de ampliar la distancia. Finalmente, asomó la cabeza por entre un arbusto y vio un claro. Desde allí podía ver las columnas de humo que salían de las cercanas ruinas de Xion. Más adelante, el bosque estaba en su punto más espeso, lo que significaba que si el enemigo llegaba primero, no era probable que pudiera atraparlo. Decidió esperar a que llegaran, se agachó y comenzó a dibujar lentamente un glifo mientras recuperaba el aliento. Su paciencia fue recompensada cuando los 4 hombres que perseguía salieron del arbusto corriendo y jadeando. «Capitán Ori, por favor. Descansemos un rato», le rogó uno a su líder, que se dio la vuelta. Era un hombre alto, moreno y de piel bronceada. Vestía un chaleco gris con 2 fajas amarillas y llevaba un bastón colgado del hombro. Tenía los labios curvados en una mueca. «No hay tiempo. Tenemos que informar a Nadir». «Pero señor. Es probable que los Grimm estén luchando contra los rebeldes y no persiguiéndonos. ¿Podemos descansar antes de informar al capitán Chico?» «No me preocupan los Grimm», murmuró el hombre, identificado como el capitán Ori. Se dio la vuelta para encarar la densa maleza y comenzó a caminar hacia adelante. Weiss tomó eso como una señal y levantó su espada con un glifo dibujado en la punta, disparando un fragmento de hielo denso hacia él. Con instintos casi sobrenaturales, el capitán se giró hacia un lado, lo que provocó que el carambano pasara volando junto a él y golpeara a uno de sus hombres en la garganta, lo que provocó que se ahogara con su sangre. Weiss hizo una mueca. No le importaba tener que matarlo, pero no quería hacerlo de una manera tan dolorosa. Ruby simplemente jadeó en estado de shock y dejó escapar un gemido. «¿Eres lista?» «Desafortunadamente, llegas demasiado tarde», declaramos, saliendo de la maleza con su espada sostenida libremente frente a ella. «Mierda. Es el mago», gritó uno de los hombres, sacando su naginata y haciéndola girar frente a él. Su camarada sacó una espada curva con una hoja ancha conocida como Dao. El capitán Ori adoptó una postura de combate con un pie hacia adelante mientras su bastón descansaba contra su pecho. «Entonces, supongo que esto fue obra tuya, los Grimm», preguntó, a lo que Weiss simplemente asintió. «Ya veo. Qué truco tan despiadado y deshonroso. Dime, villano, ¿cómo te llamas?» La ex heredera se burló. «¿Me estás llamando deshonrosa, cuando fuiste tú quien dejó morir a tus hombres?» El capitán escupió al suelo y apretó los dientes. Eso es diferente. Hay un sacrificio honorable. «A mí me parece que el honor solo te importa cuando te conviene», replicó Weiss. No soportaba a ese tipo de personas. Aunque a ella personalmente no le importaba mucho el honor, comprendía sus usos e importancia. Ver a alguien usarlo cuando le convenía, pero dejarlo de lado en otras circunstancias era un insulto para sus amigos Jaune y Ruby. «Perra. Soy Boyin Ori, descendiente de la casa Ori. Conoce tu lugar, rebelde. No eres digna ni de lamerle las botas a mi más humilde sirviente». Weiss sonrió y extendió su espada. «Soy Weiss Schne, ex descendiente de la casa Schne, una de las 4 grandes casas de Atlas. Ahora, prepárate». En cuanto escuchó su nombre, la expresión de Boyin vaciló.
Lo que había creído que era un campesino sin entrenamiento resultó ser un mago prodigioso y una espadachina bien entrenada. Pero su boca se curvó hacia arriba cuando se dio cuenta de su ventaja numérica. Vamos, muchachos. Entregarla no solo nos dará una recompensa de su padre, sino que también podría impresionar a Lady Cinder lo suficiente como para que nos dé un ascenso a todos. Tenemos la ventaja. Wei sintió que una sonrisa arrogante se dibujaba en su rostro. Era predecible. Aunque la información sobre una Cinder que les ofrecía ascensos estaba guardada en su cabeza. Podría ser importante. Es cierto. ¿Qué tal si hago las cosas más justas? Extendió la mano y una nube de humo oscuro y sombrío se arrastró hacia Boyin, quien saltó hacia un lado. Cruzó la distancia entre ellos rápidamente y realizó algunos golpes rápidos con la punta de su bastón que Wei se esquivó antes de girar para golpearla con la empuñadura, obligándola a retroceder ligeramente. ¿De verdad creíste que eso funcionaría? Pensé que se suponía que eras un genio, Schnee. Su expresión se transformó en una sonrisa cruel mientras levantaba su bastón para golpearla en el cráneo. Wei simplemente levantó su pierna y le dio una patada devastadora en la ingle. ¡Mierda! ¡Mata a esta perra! Los otros dos soldados se lanzaron hacia adelante, atacando uno tras otro. Esquivando un golpe de Naginata, detuvo el dao del otro hombre antes de lanzarse hacia adelante, dibujando una línea de sangre en su mejilla. Presionando un cristal en su empuñadura, imbuyó su estoque con polvo eléctrico antes de contrarrestar otro golpe de Naginata. El hombre se retorció mientras la electricidad lo atravesaba, lo que le dio a Wei la oportunidad de darse la vuelta y encargarse del portador del dao. Combinando el polvo eléctrico con un cristal de fuego, cortó hacia afuera y lo golpeó en el brazo de la espada, lo que le hizo gritar de dolor. Wei se dio cuenta de repente de que Ruby la miraba asustada. Se dio la vuelta y dibujó un glifo de protección para bloquear una serie de golpes del bastón de Boyin antes de dibujar uno en el suelo que hizo que se enlodara. El capitán intentó ponerse de pie, pero resbaló y se vio obligado a saltar hacia atrás para evitar ser atravesado por una estocada hacia abajo. El portador de la Naginata dio un paso hacia adelante para atacar, pero fue interrumpido cuando una afilada espada lo atravesó por detrás. Sus ojos se abrieron de miedo mientras emitía un grito ahogado, luchando por liberarse de la espada. Boyin y el otro soldado se dieron vuelta y quedaron boquiabiertos. El cadáver reanimado del soldado que Wei había matado primero arrojó su espada a un lado antes de mirar fijamente a Boyin. El hechizo de nigromancia que Wei había lanzado a su cadáver al comienzo de la pelea había tardado un tiempo en surtir efecto, pero ahora las cosas parecían más equilibradas. El zombi se lanzó hacia adelante con una fuerza sobrenatural, moviendo los brazos desesperadamente. Wei no se había molestado en darle habilidades motoras finas. Después de todo, solo era una distracción. Cuando Boyin le dio un rápido golpe en el cráneo, Wei dibujó un glifo y le disparó 4 rayos de luz azul, que le dieron en el pecho y le dejaron marcas chamuscadas. Parece que su chaleco estaba encantado para protegerlo de la magia. Enfrentándose al portador de la espada, hizo una pirueta y lo golpeó en el costado, justo debajo de las costillas. El hombre emitió un siseo de dolor antes de agarrar su espada con su mano no dominante y blandirla salvajemente. Cerca de allí, escuchó los aullidos del zombi cada vez menos fuertes a medida que Boyin asestaba golpe tras golpe al cadáver de su antiguo soldado. Si quería mantener su empate numérico, necesitaba terminar esto rápido. Con una mueca, le habló a su enemigo. Lo siento. No disfruto de esto. Levantó la mano derecha, concentró su magia y comenzó a distorsionar su aura. Era mejor con los glifos que con la magia inherente, pero la nigromancia casi siempre requería esta última. Este hechizo de nigromancia en particular era algo que se le había ocurrido a ella misma. Le dio forma a su aura y la encendió con nigromancia, creando una llama negra que ardía sin calor. Retrocedió y arrojó la llama negra hacia el hombre que blandía su espada desesperadamente. El efecto fue inmediato. A diferencia de las llamas plateadas de Ruby, que fusionaban naturalmente su aura con la de la pelirroja, esta llama negra necrótica deformaba de forma antinatural el aura de sus víctimas, utilizándola como combustible para que las llamas negras la consumieran.
Era un hechizo que había ideado durante su exploración de Mistral y esta era la primera vez que lo probaba. El resultado fue repugnante. El hombre dejó de agitarse y de gritar. Se desplomó de repente, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Ella había quemado hasta la última gota de aura de su cuerpo, lo que provocó rápidamente los síntomas de deficiencia de aura en su cuerpo. Bojin, finalmente despachando al zombi con un poderoso golpe en el cráneo, se dio la vuelta para mirar con horror a su amigo. ¿Qué diablos acabas de hacerle?, preguntó, con los ojos muy abiertos y blancos. ¿Eres un nigromante, no? Weiss frunció el ceño. No esperaba ese resultado. Pensó que las llamas se habrían extinguido cuando se quedó sin aura, dejándolo agotado pero no vacío. Si bien a ella ciertamente no le importaba matar, esto era un poco exagerado. Peor aún, podía sentir el terror de Ruby sin siquiera mirarla. Esa llama negra había sido diseñada para ser un reverso de la de Ruby, pero estaba claro que el joven espectro la veía un poco diferente. Maldita sea. Sabía que no deberíamos haber atacado. Le dije a Nadir que era una mala idea. No teníamos los hombres para ello. Pero él tenía que conseguir su gloria. Bueno, ¿cómo nos va a sacar la gloria de este lío?, gritó Bojin, con su bastón temblando en las manos mientras miraba los cadáveres de sus camaradas. Uno desfigurado por haber muerto 2 veces. Uno con ojos formados en una expresión de terror. Y uno que estaba tan vacío que parecía antinatural incluso para alguien sin entrenamiento mágico. Weiss escuchó que su bastón se tensaba por lo fuerte que lo sujetaba. La única forma de que sobreviva a este desastre es si mueres. Él soltó un gruñido y saltó hacia adelante, con el bastón listo para partirle el cráneo. Weiss salió de su estupor y levantó su espada para golpearlo, pero no fue necesario. Una flecha de jade salió volando del bosque y golpeó a Bojin en el pecho, deteniendo su impulso y arrojándolo al suelo. Un crujido entre los arbustos alertó a Weiss de la presencia de Ren mientras descendía la colina. Sintió que una fría oleada de miedo la invadía. ¿Lo había visto? Se giró para preguntarle a Ruby si lo sabía, pero se detuvo cuando vio la expresión de absoluto horror en el rostro de Ruby. Se quedó mirando fijamente al suelo, luciendo tan perdida y asustada que Weiss sintió dolor. Ella había causado eso. Antes de que pudiera intentar consolarla, o siquiera disculparse, Ren emergió de entre los arbustos con una mirada preocupada. Dudó lo suficiente para no preocupar a Ren y se alejó de Ruby para hablar. ¿Estás bien?, preguntó Ren, con sus ojos rosados mirándola, escaneando su cuerpo en busca de heridas. No, solo unos cuantos moretones. Ren asintió. Es un alivio. ¿Cómo logró acercarse tanto? Ese capitán no parecía lo suficientemente hábil para vencerte. Weiss se mordió el labio y soltó una verdad a medias. Estaba distraída. Ren asintió con la cabeza, comprensivo. Matar es difícil. Siempre lo ha sido para mí. Aunque han pasado años, a veces todavía me atormenta la primera vez, trató de consolarla el hombre de cabello negro. Ella agradeció el esfuerzo, pero él no entendió el problema. Sí. Vamos a ayudar al general Nikos. Han derrotado al enemigo. Atamos a los soldados que salvamos de los Grimm. Por ahora, los dejaremos atrás con algunos de nuestros soldados más heridos. No habrá bajas de nuestra parte. Weiss suspiró. Al menos eso era una buena noticia. Ya veo. Nos reunimos con los demás. Ren asintió y los dos se pusieron en camino a través de la maleza. Pero a medida que Weiss se alejaba más y más de la escena, la imagen en su mente se volvía cada vez más clara. 4 hombres, cada uno asesinado de una forma mucho más brutal de lo que ella había planeado. Obligados a luchar contra sus antiguos camaradas. Quemados y electrocutados, cortados y pateados, e incluso consumidos por llamas negras. Y el centro de cada una de estas imágenes era un par de ojos plateados, mirándola con nada más que asco y horror.